Como lo acabamos de revisar, con el fin del receso legislativo, el Parlamento reanudará el tratamiento de proyectos de ley contenidos en la agenda legislativa trazada para este año y otros tantos de iniciativa del Ejecutivo que actualmente están en discusión. Uno de ellos, el proyecto de ley reformatoria a las leyes de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que ya superó el primer debate en el Pleno. Sobre este y otros temas vamos a dialogar en nuestra primera entrevista de hoy. Fausto Cayambe, doctor en jurisprudencia, máster en economía con especialización en descentralización y desarrollo local, miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, primer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Asambleísta Cayambe, bienvenido a TVL Noticias. Tanto tiempo ya sin verlo. Contando el receso legislativo. Qué gusto, Belkis. Un saludo cordial a todos los televidentes. Sí, 2 semanas de receso legislativo. Conforme a la ley, nosotros tenemos 2 recesos legislativos en febrero y en el mes de agosto, pero por motivos de la ley económica urgente, lo que hicimos nosotros es cortar el receso legislativo segundo, le dividimos y por lo tanto estamos ya en labores cotidianas y diarias. Culminó este periodo, ya lo decíamos, y ahora la Asamblea Nacional se concentrará en aquellos temas todavía pendientes en agenda, tomando en cuenta que estamos a pocos meses de culminar ya este año y también, ¿por qué no decirlo?, este periodo legislativo. Así es, estamos nosotros a 8 meses de terminar el periodo legislativo 2013-2017. Tenemos leyes importantes. Usted sabe que en este primer semestre hemos terminado el primer debate varias leyes normativas fundamentales como la LOCEP. Ya hemos cerrado el primer debate, estamos elaborando el informe para segundo debate conforme a las enmiendas constitucionales. Ingenios, que es otras de las leyes fundamentales, también está cerrado el primer debate, se ha hecho la consulta prelegislativa y también ya tenemos que en este segundo semestre, en estos meses que nos queda, también aprobar el informe para segundo debate y desarrollar el debate en el Pleno. Tenemos el Código Ambiental, tenemos, creo que es importante también enfatizar las reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria. Ya cerró el primer debate, se está elaborando, conozco el informe para segundo debate. Hay leyes que están pendientes del primer debate, que ojalá lo hagamos muy pronto, como es la Ley de Movilidad. Esperemos que esta es una ley demandada por el país, sobre todo por los miles de ecuatorianos que migraron al exterior, que necesitan una norma conforme a la Constitución vigente. Tenemos arduo trabajo, cada una de las comisiones están con una dinámica intensa, por lo tanto garantizamos a la ciudadanía nosotros aprobar de manera urgente todos los proyectos que nos permitan más derechos y sobre todo fortalecer la institucionalidad en el país. En la presentación de esta entrevista, asambleísta Cayambe, hacía yo referencia al menos a un proyecto de ley que está en trámite, es el proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que es tramitado precisamente al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, de la cual usted forma parte. Pudimos ver ya antes del receso legislativo, se evacuó el primer debate de esta propuesta. De aquí en más, ¿cómo se organizará ya la comisión para el análisis previo a la aprobación del informe para el segundo debate? De acuerdo a las conversaciones que hemos mantenido con nuestra querida compañera Mayerly Vázquez, presidenta de la comisión, esperemos que esta semana aprobemos el informe para segundo debate, porque si bien es cierto hemos tenido receso legislativo, no hemos dejado de analizar toda la información y sobre todo las intervenciones en el Pleno. Recordará usted que más de 20 asambleístas participamos en el primer debate, excepto la asambleísta Mae Montaño fue la única que estableció de que hay que archivar. Los demás, tanto de Alianza País como también de los grupos políticos de oposición, plantearon la necesidad de mejorar con mayor información, con mayor datos, pero que era necesario estas reformas. ¿Mejorar? Y los policías y militares, tanto activos y pasivos, conocen, saben que es un tema urgente, que es un tema necesario, que es un tema que se viene discutiendo desde el 2001. Usted hablaba de precisamente mejorar el texto de esta propuesta. Esto en función de las necesidades mismas de quienes integran las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Allí hemos visto posiciones, si se quiere, un poco divididas respecto al contenido de la propuesta.
Partiendo que también las asociaciones y los técnicos que fueron a la Comisión de los Trabajadores, sobre la cual hicimos el informe para primer debate, si usted solicita a la Comisión de los Trabajadores, ninguno de los comparecientes estableció el archivo. Al finalizar decían que es necesario las reformas, que es importante tener algunos estudios que la Comisión tiene, por lo tanto nosotros vamos de acuerdo a las indicaciones establecidas por la presidenta de la Comisión, esta semana ya empezar a desarrollar el informe para segundo debate. Son temas fundamentales, son temas claves, con un antecedente fundamental. Ya en el 2001 el estudio actuarial dice que hay un déficit de cerca de 600 millones de dólares. El estudio del 2007, inclusive observado por la OIT, que vino desde Ginebra, también plantea la necesidad de la reforma. En el 2012, con una proyección 2012-2060, por eso los estudios actuariales técnicamente nunca pierden validez. Siempre tienen validez porque hacen una proyección. En el caso del estudio de 2012 es una proyección hasta el 2060. Estos estudios, el Consejo Directivo inclusive del ISPA planteó una comisión multidisciplinaria donde plantea un proyecto de reforma. Porque miren, todos los regímenes especiales, tanto la Policía y Fuerzas Armadas, no subsisten si no hay participación del Estado. El ISPA y el ESPOL, si el Estado no financia, no subsidia con plata de todos los ecuatorianos, estos sistemas no existirían. Razón por la cual nosotros estamos planteando medidas que permiten, por un lado, fortalecer en el tiempo estos regímenes especiales de las Fuerzas Armadas, como también de la Policía, acortando las brechas de inequidad, como también contribuyendo hacia una sociedad con justicia social entre el uniformado y el civil. A propósito de esto que usted acaba de citar, asambleísta Cayambe, esta intención de acortar estas brechas de inequidad, ¿cómo han visto ustedes la posición asumida por determinadas figuras, determinadas personalidades, en este caso, que formaron parte de las Fuerzas Armadas puntualmente respecto de esta modificación que se hace en la ley? Mire, yo he conversado tanto con activos como también con pasivos, todos saben que son necesarias estas reformas, que inclusive un miembro del Consejo Directivo, un coronel Silva, plantea reformas más agudas. Mire lo que está planteando, de que los de la pensión de retiro paguen el 3% al ISPA. Es decir, si usted tiene una pensión de retiro, de su pensión le dé el 3% al ISPA. Pero además de que ya no solo aporte el 23%, sino que aporte el 26%, el militar, tanto oficial como también de tropa. Y además el estudio actuarial del 2002 establece no solo incrementar 5 años de servicio activo, sino hasta 10 años, es decir, de 20 años de servicio activo a 30 años. Mira, estas medidas nosotros no vamos a tomar. Inclusive, si no me equivoco, usted había planteado también en primera instancia una alternativa como esta. Claro, porque si hay un estudio actuarial del 2012 con una proyección al 2060, donde plantea la necesidad, porque va creciendo el déficit actuarial, hoy tiene un déficit actuarial de 2.000 millones de dólares, que inclusive en pocos años puede tener un déficit financiero. Para quienes conocemos algo de esta materia, sabemos que tiene que el Estado cada vez invertir más para que pueda subsistir estos regímenes especiales. Miren, estas medidas que estamos tomando no solo son técnicas, son medidas urgentes, necesarias, que tienen el estudio actuarial, pero también jurídicas. No es posible que en el régimen especial no exista techo. Los estudios actuariales plantean que se ponga un techo, que no se deje libre. Plantean que no se incremente las pensiones en función del salario, sino en función de la inflación. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Se ha homologado el salario de los oficiales. Por lo tanto, como está anclado el crecimiento del salario con la pensión de retiro, ¿quiénes se han beneficiado? Los oficiales. ¿Y quiénes no han incrementado su pensión? Los de la tropa. Solo por ese hecho, ningún militar, por espíritu de cuerpo y solidaridad, debería oponerse a este proyecto de ley, porque le permite que al de tropa pueda anualmente ir recibiendo conforme a la inflación, ir creciendo su pensión de retiro conforme a la inflación. Los de la tropa que durante estos 5 o 6 años no han sido homologados sus salarios. ¿Qué más estamos planteando? El del periodo ya no sea de 20 años, sino
de 25 años de servicio activos que hemos discutido, analizado, porque también hay que tomar en cuenta la edad. Un oficial o uno de tropa más de 50 años que tenga que ir a cuidar las fronteras tiene mayor riesgo de su salud. Por lo tanto, hay que pensar también eso, por eso hemos planteado un incremento de 5 años. Y finalmente se ha planteado que la base del cálculo de la pensión de retiro ya no sea el último salario, sino sean las mejores remuneraciones, las mejores 60 remuneraciones. Inclusive hemos discutido en la comisión, se ha planteado un procedimiento gradual que parte de 12, luego 24 hasta llegar al 5º año las 60 mejores remuneraciones. He escuchado también que debería ser urgente esto, por lo tanto creo que en la comisión hay que plantear que no inicie de 12 sino de 24, creo que es uno de los temas por resolver, pero hay varios otros temas, Belkis, por resolver. Creo que estos temas son suaves de estas reformas, pero para sostener en el tiempo, porque estos regímenes especiales no son sostenibles económica y financieramente, porque ya en el caso del Ecuador, el 60% subsidia el Estado ecuatoriano, y si sumamos el 26% de aporte como empleador del Estado, usted va a ver que llega con el 86% de financiamiento. Por lo tanto, estamos planteando otros temas que ha salido el debate y que esperemos desde miércoles hasta el viernes podamos nosotros contemplarlo ya en el informe para segundo debate. Correcto. Asambleísta Cayambe, me queda apenas un minuto y con eso quisiera concluir, tomando en cuenta que el informe podría ser aprobado hasta la próxima semana, como usted ha manifestado, o esta semana mismo. ¿Qué va a pasar con esta petición que ha sido recurrente de recibir al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores a los representantes, en este caso de la cúpula militar? Sobre eso se había presentado también una acción, un recurso, exactamente. 3 o 4 acciones de protección, pero ya la semana anterior los jueces de los juzgados de Quito que conocieron esta acción de protección han desechado por 2 elementos fundamentales. Primero es que la Asamblea no ha vulnerado ningún derecho y segundo, que tanto el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como también los 2 accionantes de este recurso constitucional no han solicitado ni a la Comisión ni tampoco a la Asamblea Nacional. No ha habido una petición formal. No ha habido ninguna petición, no hay ninguna petición del Comando Conjunto ni tampoco de los accionantes de este recurso constitucional. Pero creo que es importante y un elemento fundamental que puede ser un precedente grave si no tomamos los correctivos necesarios. Imaginémonos que todos los ecuatorianos, cada vez que se presente un proyecto de ley, se accidenta mediante estos mecanismos. Es competencia de la Asamblea formar, elaborar, construir las leyes. Y la Constitución establece que una vez aprobada la ley, ahí sí existen mecanismos de declarar inconstitucional frente al juez máximo, que es la Corte Constitucional. Mientras tanto, ¿no darán paso igual a esta pretensión? Mira, bienvenidos. Belkis, bienvenido el Comando Conjunto, los oficiales, los de la tropa, siempre y cuando cumplan lo que establece la ley de personal de las Fuerzas Armadas. Correcto, asambleísta Cayambe, gracias por habernos acompañado. A usted, Belkis, gracias. El asambleísta Fausto Cayambe, primer vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL, a propósito de la agenda legislativa para este 2016, luego que culminó el receso legislativo, el segundo de este año, y también dialogando con nosotros en torno a este proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.